Nuevamente estamos aquí en la congregación de Emmanuel, Dios con nosotros y Dios con ustedes. En esta mañana traigo un devocional titulado ¿Qué significa ser libre en Cristo? Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé este discernimiento, el entendimiento para comprender esta palabra. Padre, y en esta mañana dejamos todas nuestras cargas, todo pensamiento de distracción que afecte esta relación íntima de padre a hijo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia para poder entender este mensaje y así prevalecer conforme a tu palabra y ser guiado por tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el ser libre en Cristo significa que Jesús es el Señor de nuestra vida y que gracias a su obra, tanto en usted como en mí, el pecado no controla nuestras acciones. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Desde el momento en el que permitimos que Jesús reine en nuestras vidas, que nos llene con su presencia y nos transforme, Él nos da las fuerzas necesarias para obedecerle. Con su ayuda decimos no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios anhela para nosotros. Esa es la maravillosa libertad que tenemos en Él. De acuerdo a estos párrafos, el Señor nos muestra 6 pasajes de la Biblia que nos hablan de ser libres en Cristo. El primero es la verdad nos liberará. Este tema lo podemos respaldar en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31 y 32, ya que su palabra dice, la verdad os hará libres. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El punto número 2, esclavos o libres. Este tema lo podemos respaldar en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36, ya que su palabra dice, la verdad os hará libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El punto número 3 nos habla de la vida con Jesús. Este tema lo podemos respaldar en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2, ya que su palabra dice, viviendo en el Espíritu. ¿Qué nos dice esta palabra? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El punto número 4 es atención al fruto. Este tema lo podemos respaldar en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23, ya que su palabra dice, siervos de la justicia. Ya que dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vosotros fruto a la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El punto número 5 nos habla que firmes en nuestra libertad. Y esto nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El número 6 nos habla la vida llena del Espíritu Santo. Y este tema lo podemos respaldar en el libro de Gálatas 5, versículo 22 al 25, ya que su palabra dice: y el fruto del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, debemos de seguir fortalecidos y llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y como vuelvo a repetir, la verdad nos hará libres. El punto 1 nos dice: la verdad nos hará libres. Y esto nos habla sobre Juan, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice que cuando tenemos una experiencia genuina con Jesús, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y de ser fiel a Él. El toque salvador de Jesús no nos deja igual. Nace en nosotros el deseo de sumergirnos en su palabra y de buscar su presencia en oración. Le permitimos hablar sobre la voluntad para nuestras vidas y mostrarnos lo que desea hacer en nosotros. Es en medio de esa búsqueda que Él revela más su verdad a nuestros corazones y nos muestra quiénes somos en Él, sus hijos amados, rendimos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado y nos da claridad en cuanto a la salvación que ya consiguió para nosotros a través de su muerte en la cruz y de su resurrección, y nos muestra cómo debemos vivir ahora cuando somos hoy sus hijos. También el punto 2 que nos habla de esclavos en la libertad, y ya lo manifestamos en los anteriores puntos que hemos leído, que están en el libro de Juan 8, versículos 34 y 36, para no volver a repetir estos versículos. Y estos versículos nos dice que Jesús nos da la completa libertad al recibirlo como Salvador, y dejamos de ser esclavos del pecado. Pasamos a ser libres para vencer la tentación, para vivir la vida dentro del propósito de Dios. En Cristo tenemos libertad, pero debemos decir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen, o si viviremos como esclavos. Dios nos da las fuerzas para no ceder ante la tentación y nos recuerda que con Él somos más que vencedores. Al enfocarnos en Dios, en vivir dentro de su voluntad, disminuye en nosotros el deseo de hacer lo que nos place y aumentar el anhelo de agradarlo. La vida en Jesús es el tercer punto que esto nos respalda en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 y 2, que ya lo comentamos anteriormente, y dice que la ley trae consigo severo, pero la vida con Jesús nos libera de la condenación. No importa cuán grandes sean los errores cometidos en el pasado, cuando Dios con su divina gracia decide perdonar, Él concede un perdón completo.
Dios nos ofrece un nuevo comienzo lleno de vida abundante y nos da la esperanza para la eternidad con Él. Y también nuestra vida aquí adquiere un nuevo sentido, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Nuestra meta es vivir para la gloria de Dios, llevar su presencia y amor donde quiera que vamos. El punto 4 es la atención al fruto. Ese tema también lo hemos respaldado con el libro de Romanos capítulo 6, versículo del 20 al 23, diciendo que ser siervos de justicia, porque nos dice el versículo, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos la diferencia entre una vida esclava del pecado y una dedicada al servicio de Dios, dominada por Él y su justicia. Es fácil saber, hermanos, quién o quién gobierna nuestras vidas. Solo debemos mirar el fruto. El pecado trae fruto de avergüenza y lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el fruto de justicia o de una vida puesta al servicio de Dios es un fruto lleno de santidad y conduce a la vida eterna. Una vida santa es una apartada para Dios que busca agradarlo en todo momento. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Es así como logramos reconocer el gran regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Viviendo llenos del Espíritu, perseveraremos en obediencia a la palabra de Dios. Es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo, y Jesús y nuestras vidas no pueden quedarse igual ante la realidad. El punto número 5 nos habla de firmes en nuestra libertad. Este tema lo podemos respaldar tal y como lo hemos comentado anteriormente en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 1, ya que su palabra dice: estad firmes en la libertad. Y la palabra nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto nos dice: en Jesús tenemos libertad tanto del yugo del pecado como de tener que cumplir con toda la ley del Antiguo Testamento. No hay nada que podamos hacer para ganar el perdón de Dios. No importa cuán buenos aparentemos ser ante los ojos de los demás, ya que su palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, porque nadie se gloríe. Solo el sacrificio de Cristo nos trae verdadera libertad. Una vez somos transformados por el amor y el poder redentor de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él nos da la ayuda necesaria para vivir en obediencia a Dios, para permanecer firmes. No le obedecemos por temor o por legalismo, sino por amor, porque el deseo de nuestro corazón es vivir de acuerdo con su voluntad. Esto es lo que nos habla el punto número 5. El punto número 6 nos dice: la vida llena del Espíritu Santo. Este tema lo podemos respaldar, que ya lo comentamos anteriormente en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25, ya que su palabra dice: el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Esto nos muestra, hermanos, que hemos sido llamados a ser libres, pero eso no nos da permiso para vivir como queramos, dando rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. Hay un gran contraste entre las obras de la carne y la vida llena del Espíritu. Nuestra elección debe de ser siempre actuar de acuerdo a la vida llena del Espíritu. Dios debe ser quien dirija todas nuestras acciones, sentimientos y palabras. Con Él tenemos la fortaleza que necesitamos en todo momento para no ceder ante el pecado. La libertad que tenemos en Cristo es una que nos trae bienestar espiritual y nos ayuda en nuestra relación con los demás. Dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo haga su obra y transformadora en nosotros y vivamos libres en el poder del pecado. La gloria y honra a nuestro Salvador. Ese es el mensaje que les traigo en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios para que nos dé esta paz y esa tranquilidad y que nos haga sentir que esta palabra va a edificar nuestra vida en este día. Amado Padre, te agradecemos esta bendición que nos das y te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando y nos siga mostrando este caminar. Te damos gracias, Padre, por este mensaje que nos has dado para seguir adelante. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con aquellos que lo requieran y lo necesiten. Tú que me escuchas en este canal y que tienes la necesidad de tener un encuentro con el Dios vivo, busca un lugar donde puedas escuchar el mensaje, la sana palabra, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.